Dios le bendiga, buenas noches, qué placer verles conectados. Dios le bendiga grandemente. Espero que Dios esté guardando sus vidas de parte del Centro Familiar Roca de Salvación. Le extendemos una cordial bienvenida y le decimos Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. En este día saludamos, como siempre, a hermanos en Cristo muy lindos en Guatemala, en Retauleo, en Quetzaltenango, en Ciudad de Guatemala, también aquí en Estados Unidos, en California, Puerto Rico, Italia. También saludamos a hermanos en Cristo que se conectan aquí en la ciudad de Daly City, Sur San Francisco y la ciudad de San Francisco. Así que gracias por estar con nosotros esta noche. Tenemos el tema Feliz Día de Dependencia, no independencia. Feliz Día de Dependencia. Vamos a escuchar, hermanos míos, lo que dice Santiago 4:6 en adelante. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y de vosotros huirá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Gracias, Padre, por tu palabra. Úsala para bendecir y edificar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Feliz día de dependencia es el tema para esta noche. Los países tienen un día que llaman Día de Independencia. Es un día de celebraciones, de desfiles o marchas, de días de fiestas, de muchas banderas. Las naciones tienen una bandera especial, la izan sobre el asta y la ponen flameante en el aire para celebrar esa fecha conmemorativa. Aquí en Estados Unidos, cuando hablamos de independencia, estamos hablando del 4 de julio de 1776. Ese es el día de independencia. Pero, amados, en este día yo no voy a hablar de la independencia de esta nación o de cualquier país que haya estado colonizado y se haya independizado. Quiero hablarte del día de dependencia, contrario al de independencia. Es el día en que nosotros reconocemos nuestra falta de Dios, nuestra escasez, nuestra pobreza espiritual, y venimos con humildad ante nuestro Dios, Padre, Creador, Dios amoroso, Dios generoso, Dios que provee, Dios que salva, y venimos a decirle, Señor, yo no puedo solo. Aquí te ofrezco mi vida. Sé mi Señor, mi amo, mi guía, mi piloto, Señor, mi capitán. Ese es el día cuando reconocemos que necesitamos siempre de esa provisión, de esa dependencia de Dios. Así como el bebé depende de su mamá, nosotros también necesitamos depender de nuestro Dios en todo. Es un reconocimiento, hermanos, que nosotros también hacemos a Dios, de que sin Él no podemos vivir, que en el sentido absoluto nuestra vida depende de Él. Nuestra vida no es independiente de Dios, no puede ser independiente de la gracia salvadora de Jesucristo.
Nuestra vida depende totalmente de la misericordia, del cuidado y de la provisión divina. Eso aparentemente puede ser humillante para los hombres. Es humillante porque nadie quiere depender de otra persona. Todos nosotros aspiramos a una independencia, a pensar libremente, a vivir independientemente, no rendirle cuenta a nadie, vivir de acuerdo a nuestro propio criterio y nuestras propias capacidades. Para los seres humanos, estar dependiendo de alguien, de la provisión o protección de alguien, es una falta de valoración de lo que es el sentido de libertad y de independencia. Y por eso la independencia va contrario a la dependencia. Es el antónimo, quiere decir lo contrario. Cuando vivimos independiente, hacemos lo que queremos y nadie tiene que meterse en la vida. No tenemos que rendirle cuenta a nadie. Vivimos solo bajo nuestro razonamiento y bajo nuestro autocontrol. La autosuficiencia es una característica de las personas que se sienten independientes. Según ellos, ese sentido de autosuficiencia les hace pensar que ellos no necesitan depender de nadie, que ellos pueden hacer lo que les da la gana, de que ellos existen por sí mismos y que no hay ninguna responsabilidad hacia ningún tercer agente o segundo agente aparte de lo que ellos son. Contrario a esta filosofía pecaminosa, nuestro sentido de dependencia radica en nosotros venir a Dios con la claridad, con el razonamiento de que ahora somos de Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro guía. De que lo necesitamos las 24 horas del día. Que sin Dios no podemos existir. Dios es el que detiene este mundo con sus manos. Es el que no lo hace que se salga de su órbita de traslación o rotación de la Tierra. Dios es el que nos da el sol cada mañana y el que nos permite levantarnos del sueño para iniciar un día de labores. Cuando reconocemos que nosotros, separados de Dios, nada podemos hacer, entonces estamos reconociendo la autoridad y dominio del cielo. Estamos reconociendo en segundo lugar que nosotros somos súbditos del reino celestial y que nuestra vida está sometida bajo la autoridad de Dios. El creyente ha aprendido que Dios es nuestro Dios, nuestra roca firme. Él es nuestra salvación. Él es el pan de vida, el agua de vida. Él es el fuego que calienta nuestros cuerpos. Nuestro Dios lo es todo. Y nosotros en gratitud respondemos a nuestro Dios por todo lo que hace por nosotros. En un sentido de gratitud y de reverencia venimos y ponemos nuestro ser bajo su autoridad y dominio, esperando que Dios nos reciba, que Dios nos cubra, que Dios nos sostenga, que Dios sea nuestro Dios. Nuestro orgullo, vanidad y sentido de autosuficiencia cae al piso, porque nosotros realizamos que sin Dios estamos perdidos, que Dios es el aire que nos sustenta, que Dios es nuestro castillo, nuestra roca firme y nuestra fortaleza. Eso no es humillante para el cristiano, reconocer que nuestra vida gira alrededor de Dios, que nosotros no somos nada sin Él,
El sentido de autosuficiencia es para aquellos que piensan que no hay Dios, para aquellos que piensan que son producto de la casualidad y que ellos nunca tendrán que rendir cuentas a nuestro Dios. El día que nosotros venimos a Dios con necesidad, el día que nosotros venimos a darle la llave de nuestro corazón, ese es el día de nuestra dependencia. Dependencia. Porque desde ese momento estamos diciéndole al Señor, yo no puedo vivir sin ti. Tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Y yo dependo de ti. Los creyentes deberíamos de celebrar ese día, el día que nos entregamos, el día que nos rendimos y sometimos esta voluntad, este yo, este orgullo natural animal, lo sometemos a la gracia de Dios. Tener que depender de alguien es algo humillante, es algo que no le gusta a los seres humanos, pero nosotros sabemos que siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien más. Usted y yo no nacimos independientes de Dios. Dios nos creó. Dios hizo que nuestro feto se formase. Él es el que originó la vida en nosotros. El que nos hizo seres vivientes por su voluntad. Hemos llegado a concluir que nuestra vida, si se separa de Él, no es nada. Que siempre vamos a necesitar su ayuda, su misericordia, su perdón y su gracia. Porque no podemos estar en pie si no Dios nos sostiene. Dios nos ha dado capacidades, dones, habilidades para que lo usemos para su reino, pero siempre dependiendo de Él. Dios no nos ha dado esas capacidades y dones naturales para que nosotros digamos, no te necesito, Dios, vete de mi órbita, aléjate de mí. No. Toda la inteligencia, todos los recursos, todas las bendiciones de Dios son un testimonio para nosotros de que Dios nos ama y que hemos de responder con un servicio santo, agradable a Él. Con un servicio que tiene como base y fundamento nuestra gratitud y reconocimiento de todo lo que Dios es. Si hay algo que le agrada a Dios es cuando sus hijos se acercan a Él humildemente, sin orgullo, sin vanidad, y le decimos, Señor, toma control de mi vida. Nada podemos hacer sin su gracia y fortaleza. Pablo en cierta ocasión, eso lo puede encontrar en 2 Corintios 12:9, cuando la palabra nos dice que el apóstol Pablo, después que tuvo una gran revelación, como nadie la ha tenido, en su cuerpo le fue puesto un aguijón. Ese aguijón era una condición, no sabemos si psicológica o física, que le afectaba, que era humillante para él, que le hacía sentir miserable y débil. Pero escúcheme bien, el apóstol Pablo en su humanidad no quería tener ese aguijón, no quería tener esa debilidad en su vida, no quería sentirse miserable. Así que 3 veces dice 2 Corintios 12:9 que él oró a Dios pidiendo que le fuese quitado el aguijón. Pero Cristo le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso quiere decir que Pablo necesitaba siempre estar dependiendo de Dios para poder vencer al enemigo, al pecado y cualquier debilidad de la carne que se interponga en nuestra relación y comunión con nuestro Dios. Hay algo muy importante que encontramos luego en el próximo verso, en el verso 9, en la próxima frase del verso 9, 2 Corintios 12:9, que dice, por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en debilidades, para que repose el poder de Cristo
en mí. El apóstol llegó a declarar de que él se iba a gloriar en sus debilidades, que él iba a reconocer que estaba de pie porque Dios le daba fortaleza y gracia. Y él dice que él se ha de gloriar no en su fuerza, no en su autosuficiencia, no en la capacidad de vivir sin Dios, no dependiendo de una iglesia o de un ministerio para su sostenimiento. Él dijo que se iba a gloriar en sus debilidades, en sus flaquezas carnales, en sus limitaciones. En otras palabras, Pablo dijo: yo no me voy a gloriar en que soy estudiado, doctor en leyes. Yo no me voy a gloriar en que sea un rabino, un hombre de alta reputación. Yo no me voy a gloriar en las cosas materiales. Yo no me voy a gloriar en mi intelecto, en mi voluntad, en mi autosuficiencia. Por lo contrario, dijo Pablo, si hay algo que yo me he de gloriar, va a ser en mis debilidades. En que soy débil, pobre, miserable, y que siempre necesito de su gracia. Y que siempre voy a depender de Él, porque Él es mi Dios, mi Hacedor. Entonces el apóstol Pablo, contrario a lo que hacemos algunos de nosotros, de exaltarnos en nuestros talentos, de hacernos sobresalir y tratar de brillar como protagonistas por nuestras voces, por nuestro cuerpo, por nuestra ropa, por nuestros talentos o recursos materiales, Pablo dice: por lo contrario, yo me voy a gozar en mis debilidades, que soy débil, que soy pobre, que soy miserable, que no puedo vivir sin mi Cristo. Me voy a gloriar en esas cosas. Y qué bueno cuando reconocemos que nuestra vida depende de Dios. Cristo dijo en Juan 15:5: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todos los pámpanos que no dé fruto será cortado y lanzado al fuego, porque separados de mí nada podéis hacer. Note usted esa última expresión: separados de mí nada podéis hacer. El creyente maduro aprende que así como las ramas de un árbol no pueden tener vida si no se sustentan de la sustancia del tronco del árbol, escúcheme bien, necesita estar unida la rama con el árbol. Así somos nosotros en relación a nuestra necesidad de Dios. La savia es el alimento que va y fortalece las ramas. Dios es como la savia en el tronco. Ninguna rama puede vivir separada del árbol. Nosotros, de igual manera, no podemos estar sin Dios. Entonces, es inútil tratar de vivir omitiendo a Dios, eliminándolo de nuestra vida, creyendo que no necesitamos de su amor, de su misericordia y de su gracia. El proceso de depender de Dios a veces puede ser doloroso. ¿Por qué? Porque el alfarero divino va a usar el barro, va a trabajar con el barro, va a hundir sus fuertes dedos en la masa aforme y va a ser transmitido el propósito de Dios en ese barro. Así que Dios tiene maneras de hundir sus dedos, de quebrantarnos, de hacernos sentir el peso de su mano, y que nuestra autosuficiencia son como trapos de inmundicia delante de Él. Usted y yo vivimos y existimos por la misericordia y bondad de Dios. Y el día que se nos suben los egos, ese día empezamos a descender y a perder la bendición de Dios. Así que a veces Dios va a tratar con nosotros para humillar nuestro ego, para traernos a tierra si es que estamos muy elevados, de demostrar nuestra debilidad y nuestra falta. Simplemente porque a veces no reconocemos esa grandeza de Dios.
Dios, como alfarero divino, amigo mío, también tiene el derecho de derrotar nuestro orgullo, de quitar las piedras y la basura del barro de nuestra vida y hacernos a su imagen. ¿Quién podrá contender contra Dios y decirle no lo hagas? Si Él es nuestro hacedor, Él tiene derecho a hacer todo lo que Él quiere con nuestra vida. Nuestro egoísmo y pensamiento de autosuficiencia ofende a Dios. Ofende tremendamente a Dios. Porque esa es una manifestación de un orgullo interior, de no querer admitir que lo necesitamos más que el aire. Dios puede hacer cualquier cosa para ablandar el barro. Todos los instrumentos están disponibles en las manos de Dios. Dios no tiene limitaciones en lo que tiene y puede hacer. Él puede hacer como le da la gana. Usted y yo sencillamente tenemos que admitir, Dios, te necesitamos. Él puede hacer lo que Él quiere, entrar en nuestra vida cuando Él quiere, salir de nuestra vida cuando Él quiere. Lo que Dios quiere es que aprendamos a someternos a su voluntad y moldearnos a su imagen para no hacer lo que nosotros queremos. Amigos y hermanos, nuestra confianza debe estar basada en su poder, en su sabiduría, en su gracia, en su verdad, en su guianza. ¿Se da cuenta? Nuestra confianza debe estar basada en su poder, su sabiduría, su gracia, su guianza, su verdad y su misericordia. Nuestra voluntad y educación puede ser un obstáculo horrible para Dios ser glorificado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una voluntad humana, terrenal, que está en conflicto con la autoridad divina. Y por eso Dios tiene que a veces usar las herramientas y los instrumentos disponibles para tratar con nosotros, para quebrantar nuestro Dios y para también hacernos ver que no somos nada sin su misericordia. Dios es más necesario de lo que nos imaginamos. Dios es más que suficiente. Amados míos, pero a veces nuestro intelecto, nuestra educación y nuestra voluntad se oponen. Nuestro intelecto nos dice una cosa, no lo hagas, tú puedes. Nuestra voluntad dice, no te sometas. Pero ¿sabe qué? En lugar de ser obstáculos, oremos a Dios que nuestro intelecto, nuestro entendimiento no sea un obstáculo para nosotros acercarnos a Dios y pedir de su bondad y su misericordia. Ahora, Dios es más que suficiente para suplir nuestras necesidades. No hay nada que Dios no puede hacer a favor de sus hijos. A veces será Él nuestro alfarero. A veces será Él el carpintero divino que en su taller va a crear una obra maestra. Pero también Él es constructor de nuestras almas. Él edifica en nuestra vida. Él es escultor porque también esculpe, forma en nosotros. Quisiera que leyésemos Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que el llamado de Dios es que confiemos en Dios, que depositemos nuestra confianza en Él, que nos entreguemos a Él. Porque el día dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque el orgullo, el intelecto y la voluntad nuestra pueden ser obstáculos para Dios glorificarse. Así que, amados míos, depender de Dios es fundamental en la vida cristiana. Eso le dice a Dios, mi hijo está agradándome, porque está sometiendo su intelecto, su voluntad y sus propósitos a la voluntad mía. Así que necesitamos a Dios
en nuestra vida cristiana. Necesitamos a Dios para nuestra salvación. Sin Dios no hay salvación. Necesitamos a Dios para nuestra sabiduría. Necesitamos a Dios para nuestra protección y necesitamos a Dios para nuestra guianza. Amados míos, disculpen la interrupción. Hay una diferencia entre confiar en Dios y probarlo. Hay gente que dice, yo confío en Dios y yo me voy a lanzar de un avión, yo dependo de Dios. No, eso es imprudencia. Usted y yo no tenemos que lanzarnos de ningún avión o en ningún guindo o barranco para saber que Dios nos va a salvar. Depender de Dios y confiar en Él no quiere decir que seamos imprudentes. Porque Cristo, aunque dependía de Dios, no probó a Dios. Le dijo el diablo, lánzate del pináculo del templo, pero Él lo reprendió. ¿Sabe qué? Amados, usted y yo no tenemos que probar a Dios. Depender de Dios no quiere decir que yo voy a atentar a Dios, que yo voy a probarlo para entonces pensar que Dios está conmigo. Necesitamos depender de Dios. Así como, hermanos míos, usted no puede decir, yo dependo de Dios, voy a manejar con mis ojos vendados. Voy a dejar que el carro se conduzca a sí mismo si yo dependo de Dios. No, eso es ser imprudente. O pensar que porque nos enfermamos no podemos ir al doctor, porque eso es no depender de Dios. No, amados míos. Dios ha dejado la medicina y los doctores. Depender de Dios quiere decir usar nuestra conciencia, mantener nuestra confianza en Dios y someternos a su voluntad. Así que depende de Dios orando, leyendo su palabra, porque la Biblia te dará el consejo, haciendo lo correcto, siendo un sacrificio vivo y permaneciendo en la fe, en la confianza. Dios te bendiga, Dios te guarde, y si esta reflexión fue de bendición, por favor compártelo. Buenas noches y Dios te bendiga.